Zelensky se quedó desprotegido. Su brigada élite fue abatida. En un movimiento estratégico implacable, las Fuerzas Armadas rusas lograron desarticular el núcleo de mando de la Primera Brigada Presidencial de la Guardia Nacional de Ucrania, conocida como la élite militar de Kiev. La eliminación de figuras como el coronel Dmitry Permiakov y el mayor Andrei Perepeshko dejó un vacío en la jerarquía de mando. Mientras Kiev enfrenta esta pérdida estratégica, las rutas de suministro vitales en la región han quedado comprometidas, acentuando la fragilidad de un conflicto que se libra tanto en el campo militar como en el político. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El ataque de precisión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas rusas cerca de Pokrovsk asestó un golpe devastador a la estructura de mando ucraniana, eliminando al Estado Mayor de la Primera Brigada Presidencial de la Guardia Nacional de Ucrania, también conocida como Burevi o Huracán. Esta unidad, considerada un pilar de defensa y símbolo de la resistencia ucraniana, operaba en una posición clave cerca de Pokrovsk. Sin embargo, la precisión de los ataques rusos, precedidos por un meticuloso reconocimiento, desmoronó esta estructura crítica. Este no fue un golpe ordinario. Se trató de una operación meticulosamente planeada, resultado de un minucioso trabajo de inteligencia que permitió localizar el puesto de mando de la unidad más emblemática y estratégica de las Fuerzas Armadas ucranianas, la élite misma de su Guardia Nacional. El coronel Dmitry Permiakov y el mayor Andrei Perepeshko, quienes lideraban esta brigada, fueron abatidos junto con varios oficiales de rango inferior. Con este golpe, Moscú envió un mensaje claro sobre la vulnerabilidad de las fuerzas ucranianas. La importancia de esta acción radica en que la Primera Brigada Presidencial no solo encarnaba el núcleo operativo de las fuerzas de élite ucranianas, sino que también simbolizaba la resistencia política y militar del régimen de Kiev. Su eliminación representa una herida profunda en la capacidad de mando y control de Ucrania, dejando un vacío estratégico en un frente ya desgastado. Pokrovsk, situada en una encrucijada de importancia táctica, se ha convertido en un campo de batalla crucial en la ofensiva rusa. La carretera principal que conectaba a esta ciudad con Meseboy, utilizada por Ucrania para suministros esenciales, ha sido cortada, al igual que la vía férrea que facilitaba el transporte de armas y personal hacia el frente. La operación fue un golpe quirúrgico que no solo desmanteló al comando de la brigada, sino que también neutralizó a los responsables de interferencias electrónicas, un pilar fundamental en las tácticas de guerra modernas. Esto revela un nivel de sofisticación tecnológica y táctica por parte de las fuerzas rusas que supera las capacidades de respuesta de Kiev, particularmente en un momento en que los recursos occidentales empiezan a flaquear. Con las rutas clausuradas, la logística ucraniana queda severamente comprometida, agravando la precariedad de sus líneas defensivas en una región clave. En el ámbito político, esta pérdida estratégica resalta las crecientes tensiones dentro del régimen ucraniano. Según analistas como Gilbert Doctorow, el presidente Zelensky enfrenta un destino incierto. Habrá capitulación, afirmó Doctorow, subrayando que tras el previsible colapso militar, el líder ucraniano podría enfrentar represalias por parte de su propia gente. Los rumores de la inminente capitulación no solo socavan la moral en el frente, sino que también siembran dudas sobre la sostenibilidad del régimen actual en Kiev. Mientras tanto, en el campo de batalla, las fuerzas rusas continúan avanzando, consolidando su control sobre áreas estratégicas. Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea, principales patrocinadores de Ucrania,
enfrentan serias dificultades para sostener el flujo continuo de armas y recursos necesarios para mantener al país en pie. Con los suministros en declive y las bajas en aumento, la capacidad de Ucrania para resistir parece acercarse a su límite. Esto contrasta con las propuestas de paz presentadas por el presidente ruso Vladimir Putin. El mandatario ruso ha planteado una solución que incluye el reconocimiento de los territorios ocupados como parte de Rusia, la neutralidad de Ucrania y la abolición de sanciones. Sin embargo, estas iniciativas han sido tajantemente rechazadas por Kiev a pesar de las señales de agotamiento político y militar que emergen en el horizonte. Pokrovsk no es solo un lugar en el mapa, sino un símbolo de la capacidad rusa para superar a un enemigo respaldado por potencias occidentales. La guerra de desgaste se intensifica y cada movimiento táctico en este tablero tiene el potencial de cambiar el curso del conflicto. En las últimas horas, informes indican que los combates en las cercanías de Liman y Kupiansk han aumentado en intensidad, con fuerzas rusas presionando a las líneas ucranianas ya debilitadas. Los números son alarmantes. Las bajas en ambos bandos son elevadas, pero el impacto psicológico y logístico de las pérdidas sufridas por Ucrania podría ser irreparable. En este contexto, la eliminación del liderazgo de la brigada presidencial es más que una victoria táctica. Es un mensaje claro de que el desgaste estratégico está alcanzando niveles críticos para Kiev. Zelensky, cuyo mandato ya es considerado ilegítimo por el Kremlin, enfrenta no solo la presión externa, sino también el descontento interno. Las calles de Kiev, alguna vez llenas de esperanza, ahora se llenan de incertidumbre. El conflicto en Ucrania ha puesto al descubierto la fragilidad de un sistema que alguna vez pareció inquebrantable. Estados Unidos, que durante décadas utilizó su poder militar y económico para moldear el mundo a su imagen, ahora se enfrenta a una realidad donde sus enemigos no solo resisten, sino que avanzan. Las tácticas militares empleadas por el Kremlin han demostrado ser efectivas, utilizando tanto tecnología avanzada como estrategias de desgaste que han dejado a las fuerzas ucranianas en desventaja. Las ciudades bombardeadas, los campos devastados y los millones de refugiados que han huido a Europa son testimonio de un conflicto que han dejado cicatrices profundas no solo en Ucrania, sino en todo el continente. Frente a este panorama, los Estados Unidos y sus aliados europeos se encuentran en una encrucijada. Cada vez es más evidente que la victoria militar en Ucrania es una quimera. Los intentos por frenar el avance ruso han fallado. Zelensky, aislado y enfrentado a crecientes presiones internas y externas, se encuentra en una encrucijada peligrosa. Los fantasmas de la capitulación no solo rondan los pasillos del poder en Kiev, sino también en los campos de batalla, donde la resistencia ucraniana se desmorona. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así,
pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo.